Bien, voy a dar una clase sobre unas dudas que me ha planteado una amiga de la familia sobre el mundo, sobre las técnicas de conteo. En primer lugar, me parece conveniente que empiece con como unos preliminares teóricos sobre la técnica de contar mediante la multiplicación. Voy a empezar con ejemplos, con ejemplos concretos. Veamos el siguiente ejemplo. Si las rutas directas de ir a Roldán a Cartagena están cortadas y solo se puede ir de Roldán a Cartagena pasando obligatoriamente por Torre Pacheco, se va a contar el número de itinerarios que hay de Roldán a Cartagena, sabiendo que hay 4 carreteras para ir a Torre Pacheco y Torre Pacheco ofrece 10 caminos distintos para ir a Cartagena. Aquí tenemos la situación en un grafo. Yo no puedo ir directamente de Roldán a Cartagena, tendría que pasar por Torre Pacheco y de Roldán a Torre Pacheco tengo 4 caminos, 4 sendas distintas. Y de Torre Pacheco a Cartagena podemos contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, si voy por este camino de Roldán, yo escojo este primer camino para ir a Torre Pacheco. Una vez que llego aquí, pues tengo 10 caminos distintos. Cuando llego de Roldán, si cojo este camino, pues tengo otros 10. Si cojo este, tengo otros 10. Si cojo este último, tengo otros 10. Fíjate que tengo 10 para uno, 10 para otro, 10 para otro. Es decir, 10 sumado 4 veces, tantas veces sumado a sí mismo por el número de caminos. En realidad lo que tengo son los 4 caminos estos por 10. 40. Así puedo saber el número de caminos. Esta técnica es muy básica y la vamos a utilizar y es la base de estas técnicas de recuento más complicadas. Porque al final sostiene 4 por 10, que son los 40 caminos distintos. En este caso se tiene, fíjate, en un caso más general, si de A a B hay n AB números, de B a C, NBC, y así sucesivamente, pues el número de caminos, la técnica de conteo mediante la técnica de la multiplicación es esto multiplicado por cada una de las veces. Y esto va a ser la clave. Bien, vamos a ver el ejemplo de variaciones de elementos tomados de K en K. En este caso muy importante, que era la duda o lo que hemos estado viendo en el WhatsApp, es el orden, es muy importante. En este caso, según era el orden. Entonces es muy importante saber si están ordenados o no están ordenados. Veamos un ejemplo de una clase de 24 alumnos donde se pretende elegir una junta directiva formada por un presidente, un vicepresidente o vicepresidenta y un secretario, no pudiendo nadie obtener más de un cargo. Es decir, no se puede ser presidente y secretario a la vez o presidente y vicepresidente, simultáneamente vicepresidente y secretario a la vez. Se va a tener, entonces, al ser el orden muy importante en el primer lugar, se va a elegir para el presidente entre los 24 compañeros. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera elección se disponen de 24 candidatos. Una vez que tengo elegido el presidente, vamos a elegir en segundo lugar el vicepresidente. Como ya de estos 24 hay uno elegido presidente, solamente me quedan para el vicepresidente, me quedan 23 candidatos. Bien, una vez que ya tengo elegido, ya finalmente me queda elegir al secretario. Como ya de esos 24 alumnos tengo 2 elegidos, solamente tengo ya elegido al presidente y el vicepresidente. De esos 24 hay 2 personas que ya están elegidas. Me quedan 22. Entonces, aplicando la técnica del conteo de la multiplicación, que son variaciones de 24 elementos tomados de 3 en 3. Es decir, es la multiplicación de 24, 23 y 22, que según la calculadora me dice 12.144. Aunque hay una tecla que habla que efectivamente para el primer puesto solamente tengo 24 candidatos, los 24 miembros de la clase. Como ya una vez que ha llegado el primer, como el orden es muy importante, una vez que ha llegado una persona, ya tengo elegido el presidente, pues paso al segundo. Como ya hay uno de estos 24, solamente me quedan 23 personas. Y como una vez que tengo
Una vez que tengo elegido el primero y el segundo, pues de estos 24 solamente me quedan 22 para el tercer caso. Luego tengo 100 formas distintas, 24 equipos donde el presidente es cada uno de la clase. Luego me quedan 23 una vez que tengo al presidente para elegir el vicepresidente y luego los 22. Así un poco las técnicas. Ahí hay una tecla en la calculadora que es muy fuerte. Estos números, unos números muy útiles para este formalismo son los números factoriales que se definen de esta forma. Una n con interrogante, con admiración, que es n por n-1 por n-2, así sucesivamente, 3, 2, 1. Es decir, se va multiplicando este número por los números precedentes hasta llegar al 1. De esta forma me queda, por ejemplo, el factorial de 3, que es 3 por 2 por 1, que es 6. El número factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Estamos multiplicándolo por la cuenta atrás, así un poco entre comillas. O el 7, que es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto es fácil, que es 5040. Eso es muy fácil. Pero esto, pues, en este caso, en la fórmula esta de ¿cuántas variaciones de 24 elementos tomados de 3 en 3 voy a tener? Pues voy a tener esto. 24 por 23 por 22. Esta forma guarda, pues decir, 24 factorial partido por 24 menos 3 factorial. 24 menos 3, 24 menos 21. Fíjate que 24 factorial será 24 por 23 por 22 por 21 por 20, sucesivamente. Así hasta el 1. Y el 21 factorial del 21, 22, 21, 20, así hasta el 1. Fíjate que a partir del 21 estos dos términos van coincidiendo y podemos simplificarlo, ¿vale? Fíjate que es equivalente, ¿por qué? Porque yo cojo a partir a 21 con el 21, el 20 con el 20, aquí me he liado, aquí sería 21, 20, 19, hasta llegar al 1. Son 1244 formas distintas. Fíjate que ahí en la calculadora esto lo podemos calcular. 23, fíjate que tenemos una calculadora. Aquí, fíjate, en la... A ver, bien, científico, no. Aquí lo podemos, sería 24, fíjate, esta tecla que lo tienes en tu calculadora, sería 24 n tomado de 3 elementos y cerramos el corchete. Fíjate que aquí tenemos esta expresión igual a... Esta expresión, esto lo tienes en tu tecla, ¿vale? Esto lo tienes en tu tecla y esto es igual a 12.144. Muy importante que lo tengas. Esto es una calculadora que hay online, pero que es muy similar al teclado que tienes tú en tu calculadora. Bien, vamos a seguir con estos casos. Bien, teóricamente la fórmula general es variaciones de n elementos, que es del conjunto tomado de k en k. Es decir, sería n menos 1 en la cuenta atrás. N factorial partido de n menos k. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo es que si tienes 5 fichas de números del 1 al 5 y te piden formar números de 3 cifras con estas fichas, ¿cuántos números puedes formar? Lo primero que hay que analizar es, en este caso, el orden es muy importante porque ninguna ficha se va a poder repetir. Estamos hablando de fichas, por ejemplo, de un dominó o unas fichas del Scrabble, no estoy muy puesto. Entonces, fíjate que hay del 1, el 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 fichas. Para la primera cifra, ¿cuántas cifras puedo poner? Fíjate que esto lo puedo hacer incluso sin recurrir a las fórmulas, ¿no? Fíjate, para la primera ficha, para la primera cifra, el orden es muy importante. ¿Cuántas fichas puedo poner? 5. Pero como ya he puesto una, para la segunda cifra solamente me quedan 4. Y para la tercera cifra, como ya está puesto la primera y la segunda, solamente me quedan 3. Es un poco contar la cuenta atrás, 5, 4, 3. Fíjate que son, ¿cuántos factores hay? Tantos como me indica, 3. Y en la cuenta atrás, 5, 4, 3. 5 por 4, 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. Y aquí lo que tiene es 5, 5 menos 3, 2. Vamos a coger y fíjate que son 20 elementos. Vamos a echar mano con este amigo que nos hemos echado. 5, vamos a borrar, que no nos quede. 5 NPR, 5 tomado de... Eran de 3 cifras los números, ¿no? 5 números. Y cerramos nuestro corchete
Aquí efectivamente le damos a la tecla igual y efectivamente me da 60 el valor que da. Estas teclas lo he cogido para formar un poco con esta calculadora. Bien, vamos ahora a las permutaciones. Las permutaciones es un caso particular de variaciones de n elementos tomados de n, es decir, todos los elementos participan. Y el ejemplo más típico es el de la clase anterior, de 24, tu clase por ejemplo, y se desea realizar una foto con todos los compañeros posando en las escaleras del centro Sabinas Mora, ocupado lógicamente por 24 posiciones. Vamos a ver de cuántas formas se puede hacer esa foto. El orden, en este caso el orden importa. Fíjate que yo lo voy a hacer de una manera sin recurrir a fórmulas, ¿no? Una variación, pues yo cojo la primera posición, vamos a poner 24 posiciones, vamos a poner 12 en el escalón tercero y 12 en el escalón segundo. Entonces vamos a poner en la primera posición, voy a coger de izquierda a derecha, voy a coger los 12 primeros puestos en el escalón tercero y los 12 siguientes en el segundo. En la primera posición, ¿cuántos candidatos? Pues tú imagínate que está el fotógrafo del pueblo allí y no anima. Y entonces dice el hombre, vamos a poner la primera posición. La primera posición, ¿cuántos candidatos tiene el fotógrafo para poneros? A 24 personas. En la segunda, como ya hay uno puesto, pues le quedan 23. En la tercera, 22. Y así como tenemos que agotar todas las posiciones, llega la 24ª, que solamente me va a quedar una persona. Así sucesivamente. En realidad yo cojo y sería aquí variaciones de 24 elementos tomado a 24 elementos o P permutación también, que es 24 factorial. En este caso, o permutación de 24 factorial. Este es el número factorial. En este caso, siempre va a tener el número factorial. Cogiendo la calculadora, pues fíjate, pues puedo coger, fíjate que vamos a obtener el mismo resultado. Vamos a darle aquí. No, aquí no puedo. Aquí 24. 24. Que me va a dar, fíjate, me va a dar este número. Es un número entero, es lo único que me queda el consejo. Pero, bien, aquí debería de... Vale. Un problema que tengo... Bien, aquí tengo los 424, ¿vale? Esto ya te tiene que ir familiarizando. Entonces, otro ejemplo sería la forma del número de clasificaciones distintas de una regata de 14 piraguas, donde todas las piraguas llegan a la meta, todas salen a la meta. Entonces, esto es una permutación de 14 elementos o una variación de 14 elementos sin repetición tomados de 14 en 14. Es decir, para la primera posición, ¿cuántos tengo? 14 elementos. Para la segunda, como ya ha llegado un primer piragüista, me quedan 13 piragüistas. En este caso, el orden es muy importante. Hay que siempre pensar el orden. En la primera posición, en el orden, pues tengo 14 candidatos. Una vez que llega uno para la segunda posición, solamente me quedan 13 candidatos. Una vez que ha llegado el primero o el segundo, para la tercera, 12 candidatos. Para la tercera, para la cuarta, 11. Así sucesivamente hasta que me quedan 10, 11. Es decir, 8,71 por 10 elevado a 10. Vamos a coger nuestra tecla. Vamos a coger la tecla nuestra. En este caso vamos a borrar. Son 14 combinaciones tomado de 14 elementos. O sea, 14, 14. Que esto va a ser igual a 87 millones 170. No. ¿Por qué? 87.118 millones 291.200. ¿Vale? Un número que si fuese en euros serían estupendos. Bien, vamos a coger ahora y vamos a otro último caso que son las variaciones con repetición de elementos tomados de Kenka. En este caso se considera el orden, es muy importante, pero un mismo elemento puede ocupar el mismo puesto varias veces, ya que se puede repetir. Por ejemplo, en el caso de las fichas, imaginemos que son las únicas teclas de un ordenador que funcionan y queremos formar números de 3 cifras con ellos, es decir, de las teclas del 1, 2, 3, 4 y 5, que son las únicas que funcionan, ¿cuántos números? La primera cifra que puedo poner, 5 cifras.
En la segunda, pues los 5 números, porque pueden repetirse. Y en la tercera, pues estos 5 números. Es 5 multiplicado tantas veces 5 multiplicado a sí mismo 3 veces. 5 al cubo, que es 625. O lo que es lo mismo en variaciones con repetición de n elementos tomados de k en k es n elevado a k. ¿De acuerdo? Bien, vamos a los números combinatorios. En este caso voy a poner un ejemplo. Imagínate la clase, es tu clase con 24 alumnos y la profesora de TIC desea crear grupos de 3 alumnos para compartir ordenador. Esto es el número de subconjuntos de 3 elementos que puedo formar con estos 24 alumnos. Fíjate que ya hemos formado anteriormente con las variaciones de 24 elementos tomados de 3 elementos, hemos formado ya el número de conjuntos. Pero en el caso anterior, el orden era muy importante. Aquí el orden me importa un bledo. A mí me importa que si esas 3 compañeras, si aquí un grupo, en tu grupo, en el caso anterior del presidente, vicepresidente y secretario, pues estáis 3, imagínate que estuvieses tú, estuviese Noelia y estuviese Irene, ¿no? En ese cargo, ¿no? En el anterior, pues hay 6 conjuntos. Uno donde tú puedes ser la presidenta, Noelia podría ser la vicepresidenta, secretaria o alternándose, o así sucesivamente. Bien, vamos a explicarlo un poquillo, vamos a desglosar. En este caso, contrariamente al caso del equipo directivo delegado, en este caso puesto delegado erróneo, sería en este caso, pues estaríamos hablando de presidente, vicepresidente y secretario de clase. El orden no importa. Contrario en este, bien, si fuesen variaciones de 24 elementos tomados de 3 en 3, pues tendríamos que serían este, ¿no? Sería esta forma, 24 partido de 21. Cogeríamos nuestro testigo, pues sería 24, vamos a calcular, 24, le doy a la tecla 3 y le doy a este igual, fíjate que sería 24, que sería 21, y me daría 12.144 posibilidades. Bastante. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Vamos aquí en el caso de... Pero imagínate que sales elegido de miembros de esa junta, tú, Noelia e Irene. En este caso, lo más importante es que ese grupo forma un solo conjunto. ¿Qué pasaba aquí? Aquí se encuentran estos grupos, aquí se encontraban estos grupos distintos, 24 partido de 21. Fíjate que hay varias repeticiones. Por ejemplo, aquí tenemos 6 repeticiones. Una repetición donde presidente es María, vicepresidente es Noelia, secretaria Irene. Presidenta sigue siendo María, vicepresidenta sería Irene y secretaria Noelia. Otra donde la presidenta es Irene, la vicepresidenta es María, Noelia. Así, si te das cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casos. Que no es ni más ni menos que el número factorial. Como sois 3, son 3 conjuntos donde el orden importa. Entonces, estáis repetido un número factorial. Es una permutación de 3 elementos. 3, 2, 1, que son 6. ¿Qué quiero decir con esto? Que para contar el número de conjuntos, como esto se repite, es decir, en cada grupo, si cogiésemos la fórmula de la variación, en cada grupo se repite, en esta permutación, cada grupo se repite 6 veces, cada uno de los grupos. A mí lo que me interesa, las combinaciones de 30 elementos tomados de 3 en 3, es decir, o el número de subconjuntos de 3 elementos que puedo formar con 30, los alumnos, ¿cómo sería? Pues serían las variaciones con los cargos, que es la única forma que he tenido de contar, partido de la permutación. Los parto de la permutación y, en este caso, aquí lo ves, aquí hago esta división y me da esta fórmula. 4060, los números combinatorios. Es decir, la tecla de los números combinatorios, esta sí que es muy similar a la... Fíjate, aquí que sería 24... Aquí vamos a borrar. 24 de 3 elementos. 2024. Me da ese resultado. De las 4060 formas. Espérate que aquí ya. 2000.
es menos 2024, sería esto. Son de 3 elementos. Bien, esta es la vista de teoría. Bien, estos son los conjuntos. En este caso solamente me interesan los conjuntos. Entonces vamos a aplicar toda esta teoría a los problemas que tú me has planteado. Bien, vamos a coger el problema el 36. Con 4 botes de pintura, es decir, amarilla, verde, rojo y marrón, ¿cuántas mezclas de dos colores puedes hacer? Lo primero que tenemos que hacer es el orden, hay que plantearse en estos casos, ¿es el orden importante? Por ejemplo, en una mezcla de colores, ¿es importante el orden de la mezcla? Pues no, da el mismo resultado. Por ejemplo, mezclar el amarillo con el rojo que el rojo con primero con el amarillo con el rojo que el rojo con el amarillo. Es decir, uno primero y después segundo o segundo. En ambos casos voy a obtener el color naranja. Entonces, es un problema de subconjunto de dos elementos que se pueden formar con esto. En realidad, ¿qué sería? De estos 4 colores, ¿cuántos subconjuntos de dos elementos, donde cada subconjunto son los dos botes de pintura que voy a mezclar? Pues 4, el número combinatorio 4, 2. Es decir, le doy aquí 4, 2, que son 6 mezclas. Lo cojo aquí con mi calculadora. 4, 4, 2. Que me va a dar efectivamente 6 números, como aquí dice. Esto te estoy aquí indicando, estoy haciendo esta calculadora para que veas que las teclas, esta tecla hay su polémica. Yo creía que tenía... Bien. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente, que es de cuántas maneras pueden llegar 4 nadadores a la meta. Aquí los 4, en este caso es evidente, los 4 nadadores salen salen de la salida, valga la redundancia, y los 4 nadadores tienen que llegar a la meta. Aquí, lógicamente, el orden es muy importante porque no es el primero es el ganador, el segundo es el subganador, el tercero el subganador y el cuarto, pues el que llega al cuarto sería el último. Entonces aquí es muy importante. Entonces aquí, ¿qué es? Una permutación de 4 elementos, si quieres ponerlo, puede ser una permutación de 4 elementos, porque al final participan los 4, o si quieres verlo como una variación de 4 elementos tomados de 4 en 4. Es decir, para la primera posición de los 4 nadadores, ¿cuántos me pueden llegar? 4. Una vez que ha llegado el primer nadador, ¿cuántos me quedan para el segundo puesto? 2. 3, perdón. Una vez que ha seguido el primero y el segundo, ¿cuántos me quedan para el tercer puesto? 2 nadadores. Y una vez que han llegado, una vez que han entrado los 3 primeros, pues solamente me queda un ganador. Es decir, 4 por 3, 4 por 3 que es 12, por 2, 24, por 1, 24. Porque una vez que han venido los 3 primeros, pues el último, ya sabemos que el último tiene, ya sabemos que el último no, pues ya está predeterminado el último. Bien, vamos a ver el 38. ¿De cuántas formas podemos colocarnos 2 anillos diferentes en cada mano de modo que no estén en el mismo dedo? Es un caso donde aquí hay que plantearse, ¿es importante el orden? Claro, 2 anillos, los anillos son distintos. Es decir, un anillo puede ser rojo o uno puede ser de oro y otro de plata. Y son distintos, no los puedo tener en el mismo dedo. Entonces, por ejemplo, son casos distintos donde el anillo A está en el dedo anular y el B en el índice. Es distinta combinación de que el B está en el anular y el A en el índice. No es lo mismo. Entonces estamos hablando de una variación. ¿Cuántos dedos tengo? Una variación de 5 elementos que corresponde al número de dedos tomados de 2 en 2. Es decir, los anillos. Lo más normal, lo más bonito sería coger, anda, pues voy a coger aquí sería 5, aquí sería 5 por 4, perdón, 5 por 4, 5 por 4, ¿vale? 5 por 4, 5 por 4 que es 20. Aquí deberías poner 5 por 4, no 2, aquí hay una errata. Bien, el anillo A, vamos a coger los dos anillos, entonces inicialmente, o si lo quieres ver, otra forma también empírica, porque esto también lo podemos hacer empírico. Para el primer anillo, ¿cuántos dedos puedo meter en el primer anillo? 5. Una vez que ya tengo metido uno de los dedos en el primer anillo, ¿cuántos me quedan para el segundo anillo, el anillo B? Pues 4. 5 por 4, 20. Y así se resuelve.
Bien, ya te haré lo de la probabilidad porque he venido de un viaje largo y estoy un poco cansado. Y luego te hago lo de la probabilidad, ¿vale? Te lo mando ahora el enlace y ya está. Un saludo y dale recuerdo a la familia. Hasta luego.